Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Cémola Yantal y el Mocho Fernández te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, licenciado, básicamente para hablar los puntos centrales de la Ley Nacional de Salud Mental, que cada vez que sale un caso mediático como el caso de Chano o el caso de Pettinato, alguien aparece criticando sobre todo el punto de las internaciones. Para que quede claro, licenciado, ¿qué es lo que dice en ese sentido la Ley de Salud Mental? Sí, la Ley de Salud Mental lo que dice es que las internaciones tienen que ser el último recurso y no el primero, en el sentido de que hay que buscar alternativas que sean menos restrictivas de la libertad de la persona y que llegado el caso donde sea necesaria la internación, bueno, hay dos opciones. Una es la internación voluntaria, es decir, la internación donde la persona está de acuerdo con llevarlo adelante y firma un consentimiento, como sucede en todo el sistema de salud con cualquier otro tipo de intervención o de internación. Y para el caso de situaciones más graves que están en situación de riesgo, se puede llevar adelante una internación sin consentimiento, o sea, en contra de la voluntad de la persona, con un control judicial efectivo, que es a posteriori de la internación. Básicamente, esto es el esquema de internación que plantea la Ley de Salud Mental. Bien, es decir que aquello que plantea, por ejemplo, Marina Charpentier, de que no está esa posibilidad de que pueda ser internado en contra de su voluntad, no es cierto. Sí se puede hacer. No, se puede hacer, claro, sí se puede hacer. Hay un capítulo entero de la ley dedicado a ese tipo de internaciones que se llaman involuntarias. Se puede hacer bajo ciertos requisitos y con ciertos controles. No es que yo voy mañana y pido que internen a una persona y la van a internar, digamos, ¿no? Tiene que haber un criterio profesional y, o sea, que haya requisitos no quiere decir que haya requisitos burocráticos, ¿entiende? Quiere decir que tiene que haber un requisito, una fundamentación desde el punto de vista profesional. Claro. En que consiste que la persona, más allá del diagnóstico, porque digamos, en salud mental usted tiene muchas posibilidades de situaciones de crisis, de intentos de suicidio, descompensaciones en personas con una esquizofrenia, que pueden tener delirios, alucinaciones, personas que consumen, que pueden estar en una situación de no poder parar el consumo, o al revés, haber abandonado el consumo y estar en una situación de abstinencia. Son muy variadas las situaciones y los contextos, porque las personas, algunas pueden sufrir una crisis, pero tienen una familia que está en condiciones de contenerlo y la persona se deja contener, y otras que están solas o que supera la posibilidad de contención de la familia. Todo eso se evalúa, y si el equipo de salud o el profesional de guardia evalúa que hay un riesgo, inmediatamente dispone la internación, aún que la persona no esté de acuerdo, y da un aviso al juzgado. Luego a las 48 horas tiene que enviar un informe más sustancioso, digamos, sí, firmado por un equipo interdisciplinario que explica cuál es la situación, porque como se está restringiendo la libertad de una persona, obviamente hay que poder fundamentarlo y hay que poder controlar esa situación, porque si no podría haber todo tipo de abuso, ¿no? Claro. Ahora justamente el espíritu de la normativa, bueno, usted lo sabe mucho mejor que nosotros, era modificar el concepto de que aquella persona que tenía algún padecimiento de salud mental tenía que ir a un manicomio, lugares de encierro de lugares prolongados para tratamientos prolongados. Eso es lo que se trata de evitar justamente con esta norma. Exactamente, se trata de ir modificando el sistema de salud para que la atención pueda darse en todos el sistema de salud. Lamentablemente, históricamente lo que ha pasado es que los hospitales generales y los centros de salud barriales no brindan servicios de salud mental y dejan todo en manos de grandes hospitales psiquiátricos, hospitales monovalentes, que son los que se conocen vulgarmente como manicomios. Y lo que allí sucede, por la experiencia que venimos teniendo hasta ahora, es que, bueno, la gente, una buena parte de la gente que ingresa no sale más, ¿no? Termina quedando de por vida abandonado por su familia y en lugar de recuperar su salud, lo que termina pasando es que se cronifican y de pronto se recuperan de la crisis aguda, pero empiezan a perder habilidades sociales, ¿no? Entonces una persona, usted va a ir a un manicomio, va a recorrer, y lo que va a ver no es la expresión espontánea de una patología, lo que va a ver es la sobremedicación, la bulia, es decir, el aburrimiento de personas que se la pasan sin actividad todo el tiempo, de gente que ha quedado
desafiliada de la sociedad, que no trabaja, Claro. que no puede ejercer su derecho al voto, y bueno, todo eso va deteriorando a la persona, pero ya no producto de su enfermedad, sino producto de la respuesta que el Estado le dio a esa situación. Bien. Así que eso es uno de los puntos que la ley busca modificar, que la atención esté, incluso, insisto, que la atención pueda darse en casos particulares, incluso contra la voluntad de la persona, pero que esté orientada a recuperar la salud y no a quedar la persona de por vida internada en una institución. Bien. Licenciado, le hago una pregunta más y ya le doy lugar a mis compañeros que también le quieren hacer algunas consultas. Ayer el psicólogo Ángel Barroco, que también estuvo presente justamente en esta charla, retrucó justamente las críticas a la ley y dijo: no hay que cargar responsabilidad a la ley que está bien redactada, sino a la responsabilidad del Ejecutivo que no las ejecuta. ¿Usted coincide con esa afirmación? ¿Que el problema es que no se ejecuta la norma como debería ser? Básicamente sí, haciendo la salvedad de que en un país federal como el nuestro, y en un sistema que involucra a varios actores, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, hay responsabilidades compartidas, ¿no? Usted sabe que el Ministerio de Salud de Nación tiene un poder, una capacidad de rectoría, pero no dependen del Ministerio de Salud de Nación, el 99% de los efectores, es decir, de los hospitales, están en manos de las provincias o de los municipios. Entonces ahí hay un trabajo de articulación que hacer con todas las provincias, con todos los municipios, y luego también con el Poder Judicial e incluso con la policía, porque muchas situaciones de urgencia requieren de apoyo de la policía y entonces son varios los actores involucrados, pero centralmente coincido con lo que plantea el licenciado Ángel Barroco, que todos estos problemas que estamos observando no tienen que ver con la ley, sino con su falta de implementación adecuada y completa, ¿no? Licenciado, lo llevo a otro punto y pensando en la sociedad, en lo que nos falta, digo, también capacitarnos y entender, y también en las infancias, pensando en esto que la salud mental debe ser entendida como manera integral, atravesando los distintos factores, ¿no? Históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y demás, ¿no? Entonces, a ver si esta ley abarca también las infancias y el trabajo con la sociedad. Sí, por supuesto, la cuestión de los niños, niñas y adolescentes está incluido. La ley garantiza el derecho de todas las personas a la atención. La primera garantía que ofrece la ley es el acceso a una atención integral, respetando los derechos humanos de las personas, incluyendo, por supuesto, los niños y niñas. Tenemos un déficit muy grande en ese punto en nuestro país. Si hay un déficit respecto de servicios de atención de salud mental para adultos, pero hay más todavía respecto de salud mental para niñas, niñas y adolescentes. Pero está contemplado, obviamente. La ley es una ley marco, no podemos pretender que una ley marco nacional, además que es una ley en un país federal, insisto, del Congreso Nacional, resuelva todo. Se requiere un desarrollo en cada una de las provincias de planes, de programas, de dispositivos, o sea, hay mucho desarrollo que falta hacer y que la ley lo permite y lo promueve, digamos, ¿no? Con el nivel de detalle que puede tener una ley marco, que es una ley general que lo que hace es establecer cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones del Estado y de las obras sociales y prepagas, y cuáles son las pautas de una política pública para modificar el sistema. El resto, bueno, ya es tarea de cada uno de los ejecutivos, de los ministerios de salud, de las mesas interministeriales, y también hay un rol importante de las universidades, porque ningún cambio en la forma de atención de un problema como la salud mental o los consumos problemáticos se resuelven si tampoco las universidades que forman los profesionales acompañan estos cambios, ¿no? Entonces, es un cambio, lo que estamos planteando es un cambio que es a largo aliento, que no es de un día para otro, pero sí lo que quiero dejar en claro es que mientras ese cambio sucede, la ley no deja ningún hueco por el cual se pueda colar la falta de atención de alguien. Si eso sucede, y que efectivamente sucede todo el tiempo, tiene más que ver con deficiencias en la implementación o en la ejecución de políticas que con algún problema de redacción de la ley. Bien. Licenciado, le queremos agradecer el tiempo que nos ha dedicado, por supuesto, toda esta explicación que nos ha dado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Que tenga un buen día. Hablamos con el licenciado Leonardo Corbax, autor de la ley vigente de salud mental en la República Argentina.